Buenas noches. A ver si me confirman que hoy sí se está escuchando. Imagínense, estuve predicando como 50 minutos y nadie me escuchó. Qué exagerada. No, pero gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí. El Señor es bueno, siempre es bueno. Y Él tiene el control absolutamente de todo. Y estaba queriendo dar una pequeña introducción en donde estaba compartiendo algunas preguntas que yo estaba haciéndome hoy en la tarde y que había puesto en la página de Facebook, la había posteado y preguntaba, bueno, ¿acaso se está tardando mucho nuestro papá, nuestro padre? ¿Cuántos de nosotros como creyentes o personas que hemos escuchado la palabra hemos dicho, bueno, ¿y cuándo va a venir el Señor? Porque dicen que va a venir y que va a venir y que va a venir y que nunca viene. Sobre todo hablamos de personas como G.E. Ávila, que Dios lo tenga en su gloria, que él predicó más o menos por la década de los 80 y él decía, viene el Señor, viene el Señor. Incluso hubo una generación que ni siquiera hizo estudios formales en universidad o mucho menos porque ellos estaban convencidos de que el Señor venía. Entonces la gente dice, bueno, entonces esas profecías que se revelaron a los profetas son mentiras. ¿Es que acaso entonces los hombres vamos a tener que resolver nosotros nuestros propios problemas? Vamos a tener nosotros que salvarnos, independientes de Dios, porque parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y en estos tiempos parece que ya nada nos asusta. La electricidad es una generalidad en todo el planeta. Bueno, los aviones, las redes de agua potable, que aunque han sido un gran avance, no hay agua. Pero eso ya es otra conversación. Tenemos la electrónica, el radio, la televisión, la mecanización de la agricultura, las computadoras, los teléfonos, el aire acondicionado, las redes sociales. Ahora también hay corazones artificiales. Somos testigos ahora de la realidad virtual. Los coches que se conducen solos. ¿Cuándo? Eso solamente se había visto en las películas de ciencia ficción. Estamos presenciando la inteligencia artificial, las células madre para alternativas médicas, la clonación. Y también hay muñecos y muñecas sexuales y la gente hasta se casa con ellos. O sea que ya nada nos asusta. Y hay un artículo de la BBC de Londres que publicó en el mes de enero del año 2015 que quiero leértelo para poder introducir el tema. Cito, abro comillas. Parte del atractivo de una fe es que ofrece seguridad en un mundo incierto, de manera que no es sorprendente que las naciones con mayores índices de ateísmo tienden a ser aquellas que proveen a sus ciudadanos con una estabilidad económica, existencial y política relativamente alta. Japón, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Holanda, República Checa, Estonia, Alemania, Francia y Uruguay, por mencionar algunos, son países en los que la religión era muy importante hace apenas un siglo, pero en los que en la actualidad las tasas de creyentes se sitúan entre las más bajas del mundo. En todos estos países hay sistemas educativos y de seguridad social muy fuertes, hay baja desigualdad social y sus ciudadanos son relativamente ricos. La gente tiene menos miedo de lo que puede pasar, asegura Quentin Atkinson, un psicólogo de una universidad en Nueva Zelanda. No obstante, el descenso del número de personas creyentes se produce incluso en países que son todavía muy religiosos, citando a Brasil, Jamaica o Irlanda. Pocas sociedades son hoy en día más religiosas de lo que eran hace 40 o 50 años, afirma Zuckerman. El descenso en creyentes, sin embargo, no significa la desaparición de las religiones. Cuando la naturaleza golpea, como cuando el tifón de Haiyan azotó Filipinas, los seres humanos recurren a lo sobrenatural. Continúo con el artículo. Perdón. La seguridad existencial es más falible de lo que a veces parece. De repente todo puede cambiar. Un accidente puede matar a un ser querido, un huracán puede destruir un pueblo, un doctor puede darnos un diagnóstico fatal. Los estragos del cambio climático que se esperan para los próximos años, así como la escasez de recursos naturales y el sufrimiento que todo esto puede generar, podría
potenciar la religiosidad. Por alguna razón, la religión parece darle significado al sufrimiento más que cualquier ideal o creencia secular que conozcamos. Este fenómeno de religiosidad repentina, continúa el artículo, se ha observado en casos como el terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda, en el año 2011. Pero fíjense lo que dice el artículo. En ese lugar hubo un alza de la fe, mientras que el resto del país se mantuvo tan incrédulo como de costumbre. Aquí termina el artículo. Entonces, de este artículo yo quisiera hacer algunas observaciones y pedirte a ti que lo puedas analizar en la comodidad de tu casa o donde te encuentras. Al parecer, de lo que es el punto de psicología, entre más comodidades tienen las personas, menos tienden a pensar en Dios, menos tienden a volver su mente hacia lo espiritual, hacia lo sobrenatural del único Dios verdadero. No estoy hablando de brujería, no estoy hablando de nueva era, no estoy hablando de sectas, que a veces la gente que entre más dinero tiene se meten a eso, sino que estoy hablando del verdadero y único Dios, que es el Dios de Israel. Y todo se lo atribuyen a lo material. Estamos hablando de las personas que tienen pues algún tipo de seguridad o que viven en estos países donde supuestamente tienen más estabilidad en todo sentido. Pero está el otro extremo. El otro extremo es donde están las personas que carecen de muchas cosas materiales, como por ejemplo en nuestro país Honduras. Pero en este extremo, si bien es cierto, estas personas dicen que son religiosas y dicen que buscan a Dios y dicen que van a las iglesias y dicen que quieren acercarse a Dios, tienen una gran debilidad. Y es que en lugar de buscar superarse, en lugar de buscar cambiar sus hábitos, en lugar de esforzarse por estudiar y por tratar de mejorar sus condiciones de vida y su familia, se lo dejan todo a Dios. Entonces tenemos aquí dos extremos. Todo lo tengo y entonces no necesito a Dios. O no tengo nada, entonces no puedo cambiar nada y entonces todo se lo dejo a Dios. Entonces ambas son posturas erróneas. Y ambas posturas finalmente nos llevan a un enfriamiento, no solamente en nuestra relación o en relación con nuestra entrega o nuestra confianza en el Dios verdadero, sino que también nos lleva a un enfriamiento del amor, nos lleva a un enfriamiento en la confianza, porque dice el rico, ¿para qué voy a buscar a Dios si lo tengo todo? Y dice el pobre, ¿para qué voy a buscar a Dios si no me responde? Si no cambia mi situación. Entonces, podemos ver de que como hombres, como sociedad, prácticamente vivimos en dos extremos. Y si nos vamos a las personas que estamos tratando de perseverar y que queremos conocer más de Dios, que queremos meternos con Él, y no estoy hablando necesariamente de ministros, no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de maestros de la palabra, no estoy hablando de personas que están en el ministerio a tiempo completo o a tiempo parcial, sino las personas que genuinamente dicen, Dios mío, yo quiero conocerte y yo quiero tener una relación contigo. Entonces, todas las presiones externas, como dijo el Señor Jesús cuando habló de la parábola del sembrador, dice que las presiones de este mundo, la preocupación, la ansiedad, el día a día, nos quitan esa comunión porque nos enfrascamos en tratar de salir con nuestras cosas día a día y no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para estudiar su palabra, no tenemos tiempo para orar. Y muchas veces creo que nos decepcionamos y decimos, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir en esto? Entonces podemos ver que no es el hombre con todos sus avances, con todas sus riquezas o con todas las situaciones del día a día, el que va a poder hacer un cambio en su vida, en su familia, no digamos en este mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las asociaciones cuando los hombres se unen y dicen, bueno, nos vamos a juntar para una causa? Y le meten pensamiento, le meten dinero, le meten publicidad
Y aquí podemos encontrar en esta categoría algunas asociaciones y empresas transnacionales que buscan, mediante acciones filantrópicas o mediante acciones que están fondeadas o que reciben dinero de gobiernos o de personas hipermillonarias, tratar de hacer cambios en la sociedad. Y te quiero mencionar algunos, y lo hacen para salvar la tierra. Yo creo que uno de los más famosos es Greenpeace. El nombre de esta organización proviene del inglés green, verde, y peace, paz. Es una organización no gubernamental, es decir, se supone que no depende de ningún gobierno, teóricamente. Y fue fundada en Canadá en el año 1971. Greenpeace define su objetivo como la protección del medio ambiente y la paz mundial. El objetivo de Greenpeace, según sus estatutos, es la protección del medio ambiente y la paz mundial. Es una de las mayores organizaciones ambientalistas independientes del planeta. Fíjate bien, posee oficinas nacionales e internacionales en 55 países y tiene 32 millones de personas que se han unido a la causa de Greenpeace alrededor de todo el mundo y que ponen de su dinero para que ellos puedan operar. Greenpeace ha hecho intervenciones públicas y protestas por la preservación ambiental. Podemos mencionar en el Ártico o la protección de la biodiversidad. Ellos están en contra del uso de alimentos transgénicos, que son los alimentos que son modificados químicamente, científicamente, que no es lo natural que Dios dejó, sino que le meten químicos y cosas para que sea más producción, pero que al final vienen dañando el cuerpo del hombre. Y también ellos se oponen al uso de armas nucleares. Es interesante destacar que Greenpeace Internacional posee varias embarcaciones que emplean no solo como transporte para la investigación y trabajo, sino también como un medio para implementar acciones de protestas y lucha pacífica. Entonces, esta es una organización inmensa, inmensa. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que están en pro de el objetivo principal que tiene Greenpeace, que es la protección del medio ambiente y la paz mundial. Hay otra organización que también es muy grande, que se traduce como Fondo Mundial para la Vida Salvaje o el Fondo Mundial para la Naturaleza, y fue fundada en el año 1961. Es la mayor organización no gubernamental ambientalista del planeta, o sea que es más grande todavía que Greenpeace. Funciona en más de 100 países y trabaja con 5 millones de voluntarios. No estamos hablando de los 32 millones que aportan a Greenpeace. Aquí son 5 millones de voluntarios que ellos tratan de expandir los principios y las ideas que tiene esta organización a nivel mundial. Sus objetivos de trabajo son la investigación, la conservación y la restauración ambiental, los cuales plantea a través de la conservación de la diversidad biológica del planeta, la promoción del uso sostenible de los recursos ambientales y de la disminución de la contaminación ambiental y el consumo voraz. Cuenta entre sus socios a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Europea, el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros. Así te puedo mencionar a The Nature Conservancy, que es otra organización internacional que está en 35 países. Hay otra organización que se llama Grupo Clima, que fue fundada en el 2004 y que tiene sus oficinas principales en Londres, Reino Unido, en Pekín, China, Nueva Delhi, India y Nueva York. Este grupo se enfoca en el uso de energías renovables no contaminantes y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ahora la pregunta es, con esta pandemia ahorita de este COVID-19, si tú escudriñas un poco en las noticias, porque no ha salido como que tan a la luz, se ha dejado muy de lado lo que es el tema de la conservación ambiental. ¿Por qué? Porque prima la conservación de los hombres, de la vida y la salud de los hombres. A pesar de lo que pueda decir la gente, de que nosotros somos igual que los animales, que somos igual que una planta, que somos igual que una piedra, una vez de que la vida de las personas está en peligro, todo lo demás pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Entonces, todas estas organizaciones, si bien es cierto,
han hecho cosas impresionantes, han ayudado a manejar algunas crisis en países que tienen que ver con el medio ambiente, y ellos pues se encargan de educar y de hacer presión política en los gobiernos para que a través de esa presión política, de ese lobby político que hacen los gobiernos, pueden reducir las emisiones de gas, pueden reducir la contaminación que ellos tiran en el medio ambiente. Sin embargo, hay países como Estados Unidos, como Canadá, como Rusia, como China, que prácticamente están blindados. Poco o nada son lo que estas organizaciones pueden hacer para influenciar en estos gigantes, para que ellos de alguna manera puedan acomodarse o puedan tratar de alinearse con los objetivos de estos millones y millones de personas que quieren cuidar el planeta. Entonces, la unidad de las personas, los planes, el dinero, ¿son los que van a salvar el planeta? Pues la respuesta es no. No es nuestra creatividad, no son nuestras asociaciones, no es nuestra pericia, no es nuestra presión la que al final va a lograr este tipo de cosas, porque siempre hay intereses particulares, hay intereses de grupo, y en el caso actual que estamos viviendo, que tiene que ver con esta pandemia, está el interés de la vida de las personas. De hecho, estuve investigando un poco y muchas de estas organizaciones ambientales temen que este brote, esta epidemia que se ha dado a nivel mundial, venga a reducir o a desacelerar los logros que ellos habían tenido en los gobiernos, en las transnacionales, en los monstruos corporativos a nivel mundial, en las aerolíneas que son monstruos corporativos, y que los aviones tienen mucho que ver con la contaminación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque aquí hay un interés económico. Entonces, si bien es cierto, todas estas personas están haciendo una labor impresionante y es de aplaudirla y es de apoyarla, porque en este planeta vivimos todos, pero debemos llegar también a la conclusión de que no somos nosotros los que al final vamos a tomar una decisión, sino que hay un poder superior que nos creó. Hay un Dios que no solamente nos creó y nos dejó abandonados, sino que Él nos creó y Él tiene planes para nosotros. Y en toda la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver el plan de Dios para nosotros. Él no nos ha dejado a nuestro albedrío, sino que Él ha dado un tiempo para que nosotros podamos volvernos a Él. A pesar de lo que la psicología puede opinar en relación al artículo que leíamos, en relación a todas estas instituciones, organizaciones no gubernamentales, en el mundo espiritual se manejan las cosas diferentes. Aunque es posible, y se han visto casos, que los desastres naturales, las tormentas personales, pueden motivarnos a buscar una relación con Dios, hay personas que están más allá de tener un corazón humilde que los acerque a una relación verdadera con el Dios de Israel, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero leerte unas citas que están en el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 9, que esto nos habla de lo que el Eterno le reveló a nuestro Mesías Jesús, y a través de su ángel se lo reveló al apóstol Juan, que lo ha dejado para nosotros. Juan lo vio, pasó ante sus ojos. O sea, ya pasó esto que está en Apocalipsis, ya pasó, pero nosotros todavía no lo hemos visto, pero para allá vamos y estamos muy, muy cerca. Dice en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 20-21, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando de plagas que se están desatando en este tiempo, que creo que van a ser 10 veces peores de lo que estamos viviendo ahorita, 100 veces peores, no sabría decirte, pero dice que los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce,
de piedras y de madera, que no pueden ver y que no pueden oír. Y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Dice más adelante en el capítulo 16, en el versículo 9, y los hombres fueron quemados por el intenso calor. Bueno, leamos desde el 8. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió que quemara a los hombres con fuego. Haciendo un paréntesis, en el incendio que hubo en el mes de enero en Australia, se dice que se miraban torbellinos de fuego y que fue una cosa impresionante lo que sucedió ahí. Pues aquí dice que se le permitió que quemara a los hombres con fuego. Y dice el versículo 9, y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Te lo leo de nuevo. Los hombres blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué es una blasfemia? Es tener por inmundo el nombre santo del Dios de Israel y de nuestro Mesías Jesucristo. Dice que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el dominio sobre estas plagas. ¿Quién tiene el dominio sobre el coronavirus? ¿Los médicos? ¿Las grandes potencias? Solamente nuestro Dios. Pero dice, no se arrepintieron para darle gloria. Dice el versículo 11, siempre el capítulo 16 de Apocalipsis, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus acciones. Versículo 21. Luego vino del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de 90 libras. Imagínense ustedes qué pequeño va a ser. Y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga del granizo, porque el sufrimiento era muy grande. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aquí lo que encontramos es que en realidad las personas rechazan lo evidente. Las personas pueden poner de excusa que tienen todo lo material o pueden tener de excusa de que no tienen nada, pero al final es un tema de corazón. Y es un tema de que no queremos reconocer que hay un Dios soberano, un Dios sobrenatural, un Dios excelso, un Dios que es dueño de absolutamente todo y ante quien todos vamos a tener que dar cuentas. No lo queremos aceptar y creemos que por cerrar los ojos va a desaparecer. Es como cuando nosotros jugamos con un niño y le decimos, juguemos al escondite, y me tapo los ojos y le digo, ay, no me puedes ver, ¿verdad? No me puedes ver, y el niño va a atorarse de la risa porque él sí me puede ver. El que yo no lo pueda ver no quiere decir que él no me puede ver. Es lo mismo con Dios. Que la gente diga que Él no existe, que la gente blasfeme su nombre, que la gente lo vitupere, que la gente se burle de Él, que la gente haga escarnio de los hombres y de las mujeres que quieren predicar la palabra con miles de errores, que lo llamen apóstatas, que lo llamen mercenarios de la fe. Yo aquí no estoy defendiendo a nadie, pero usan de excusa el mal testimonio de algunas personas para decir Dios no existe y para cerrar los ojos y decir no, Él no me puede ver, cuando en realidad sí nos puede ver. Entonces, ¿por qué tomamos el nombre de Dios y el nombre de Yeshua a la ligera? ¿Por qué tomamos estos nombres a la ligera? Porque en nuestro corazón somos duros. Nosotros decimos incluso que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por ende sus profecías van a cumplirse, pero estamos aquí muchas veces diciendo, el Señor no viene, yo creo que no va a venir, y el amor de muchos se enfría. Y ahorita hay gente que dice que con esta cuarentena que hemos tenido, que la gente ya no está yendo a las iglesias, que la gente ya no está compartiendo, que en realidad las iglesias se van a enfriar y al final se van a cerrar. Yo no sé si es eso lo que va a suceder. O lo que dicen otras personas, de que la gente se va a volcar a las iglesias y van a llenarse por montones porque toda la gente va a querer conocer de Dios. Yo tengo mis dudas respecto a la segunda posición. Yo creo que es más probable que la gente se enfríe, es más probable que la gente
aún los que se dicen creyentes desistan de congregarse, desistan de tener comunión entre hermanos, porque ir a la iglesia sin en realidad tener una relación con el Señor, si en estas 2 semanas no hemos tenido tiempo para orar, para deleitarnos en la palabra del Señor, ¿ustedes creen que cuando estemos otra vez trabajando vamos a tener tiempo para hacerlo? Me parece que no. Pero esto es algo que es parte de este tiempo. En este tiempo viene un espíritu de engaño terrible, viene un espíritu de confusión impresionante. Dice la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en los versículos 5 al 8, dice así. Entonces empezó Jesús a decirles: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy, y a muchos engañarán. Y cuando escuchen de guerras y de noticias de calamidades, no tengan temor, porque lo que ha de suceder, sucederá. O sea que todo esto podemos decir de que fue creado en un laboratorio. Podemos decir de que son los Illuminati, o podemos decir de que es la élite la que está provocando esto. Puede ser, pero igual las cosas van a pasar porque Dios las permite, porque los planes de Dios, las palabras que Dios ha pronunciado se van a cumplir sí o sí, sea que tú lo creas, sea que yo lo crea, es independiente porque Él es nuestro Dios. Entonces, sigue diciendo Marcos que cuando oigamos de guerras y de rumores de guerra no nos alarmemos, porque es necesario que suceda así, es decir, va a pasar, queramos o no queramos. Pero aún no es el fin de esta edad, porque una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino, y habrá grandes terremotos en todas partes y hambres. Imagínense, hace poquito la gente en Puerto Rico estuvo durmiendo casi un mes en la calle por temor a las réplicas de los terremotos. O sea que esto es algo ahorita ya está sucediendo, no es que viene, ya está sucediendo. Y dice también la palabra: estas cosas serán las señales del principio para los dolores de parto antes del Mesías. O sea que todo esto no es como a veces lo dicen en Discovery Channel o que vienen y que los extraterrestres y los alienígenas, sino que todo esto es parte de un plan maestro. Todo esto que está sucediendo, la gente podrá decir: Dios es malo, ¿cómo permite tantas cosas? Pero bueno, nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y igual, Él es soberano. Y todo lo que Él ha determinado que va a suceder porque Él es Dios, y eso nadie se lo va a quitar, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Todo lo anunciado por los profetas es lo que está pasando y tiene que pasar. Y esto va a pasar justo antes de la llegada del Mesías, del Hijo de David, del Rey de Israel, que viene a reinar en el nombre del Eterno sobre toda la tierra, y va a reinar sentado en Jerusalén. Antes de su regreso las cosas se van a poner peores. Te cuento, esto no va a mejorar. Esto de este virus ahorita va a pasar. Yo no sé si va a ser una semana más, 2 semanas más, o van a ser 10 meses más, no lo sé. Pero después va a venir otro, después va a venir otra cosa, después va a venir otro asunto. ¿Por qué? Porque cuando comienzan los dolores de parto en una mujer, no van reduciéndose hasta que nace en paz el bebé. Al contrario, los dolores comienzan y luego se vuelven más intensos y luego se vuelven más seguidos y se acortan y más fuertes y más cortito el tiempo y más fuertes hasta que nace la criatura bendita. Y en este caso, la palabra dice que estos son principios de los dolores de parto. Yo no sé en qué nivel de contracción estaremos a estas alturas, pero lo que va a darse a luz es un nuevo tiempo, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde vamos a ser gobernados por el dueño de esta tierra, que es nuestro Señor. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10 y 15, así: el Eterno no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente hacia nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos decidan convertirse. ¿Convertirse de qué? De sus propios caminos, de su propia manera de hacer las cosas, y convertirse al camino del Dios de Israel, que es el camino adecuado para cada uno de nosotros. Sigue Pedro. Pero el día del Eterno vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán de la vista humana con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán mostradas en realidad. Vamos a darnos cuenta en realidad cómo está todo esto. Sabiendo que la paciente demora de nuestro Dios es para salvación. Sabiendo que la paciente demora de nuestro Dios es para salvación. ¿Por qué? Porque una vez que el Mesías regrese a la tierra, una vez que venga el Señor Jesucristo, ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey, ya no va a haber oportunidad de redención. Se cierra, se termina la oportunidad. Es ahorita que no lo vemos, ahorita que podemos poner nuestra confianza en Él, que podemos guiarnos por sus palabras, que podemos nosotros entregar nuestra vida a Él, que hay redención. Pero una vez de que Él ponga sus pies en Israel, en Jerusalén, se acaba el tiempo de redención. El tiempo de redención es ahorita. El tiempo de comenzar a conocerlo a Él es ahorita. El tiempo de darnos cuenta que la manera en que hemos hecho las cosas, la manera en que hemos llevado nuestra vida hasta ahorita, no nos ha dado resultado. Porque no nos llenan las cosas materiales, no nos llena una casa más grande, no nos llena un coche más caro, no nos llena las joyas, no nos llena nada. Ahorita la gente está en su casa, no se ponen ni aritos, no andan en chores, en chancletas, y las ropas, los grandes trajes están guardados. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que eso no funciona de nada. Y por el otro lado, la gente que tiene grandes calamidades o grandes faltas, también se dan cuenta de que no es eso lo que necesitan, porque viven en medio de caos, de desintegración familiar, y no porque no tengan cosas materiales. Eso se da en cualquiera de las dos escalas, porque es un tema de corazón. Es un tema de corazón. Entonces tenemos que darnos cuenta que cada día que pasa sin que regrese Jesucristo es un día que se suma de misericordia de Dios para ti, que quizás me estás escuchando en este momento y que has estado viviendo tu vida independiente de Dios, que tal vez has pensado que Dios no existe, que para qué buscarlo, o que has creído que es una pérdida de tiempo, o que quizás te has apartado del camino que conociste una vez. Quiero decirte de que hoy todavía es el día bueno, agradable. Hoy todavía tenemos oportunidad. Hoy todavía podemos volvernos a Él. Hoy todavía hay esperanza de redención. Hoy todavía hay oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. Que no va a ser fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo cualquier cantidad de cosas con las que todavía sigo lidiando, pero yo persevero, porque eso es lo que dice la palabra. Dice más adelante, siempre en Pedro: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, por la esperanza que tenemos, procuremos con diligencia ser hallados por el Mesías sin mancha e irreprensibles, pero sobre todo en paz. Por tanto, procuremos con diligencia, dice, ser hallados por el Mesías cuando Él regrese sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es nuestro día a día, esa es nuestra labor. Claro, tenemos que trabajar, sí, yo sé, estudiar todo eso, sí. Pero todo esto aquí se queda. Ahorita que estamos aquí encerrados nos damos cuenta que la fama, la fortuna, las luces, el show, la televisión, la aclamación no nos sirve de nada porque estamos encerrados en la casa. No nos sirve de nada. El carro ahí está estacionado para los que tenemos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Hoy me tocó ir al banco porque lo abrieron y me fui tempranito con mi esposo y dije, me voy a tomar un café. Oígame, ni siquiera un café encontré. Estuve en ayuno obligado hasta que regresé a mi casa a mediodía.
¿Por qué? Porque uno tiene dinero y no te sirve de nada. Porque no encuentras las cosas. Entonces todo eso es pasajero. Pero lo único que va a permanecer es nuestra confianza en Dios y entregarle a Él nuestra vida. Desde los tiempos en que nuestro Maestro caminó por la tierra, las personas han rechazado lo evidente en Él. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Jesús dijo, de su boca salieron estas palabras: el tiempo para iniciar la edad mesiánica se ha acercado, porque Él estaba en la tierra. La hora para la manifestación del reino anunciado se ha hecho cercano. Dejen su vana manera de vivir. Perdón. Dejen su vana manera de vivir y depositen toda su confianza obediente en el Dios invisible. Yeshua, Jesús, demostró que venía del Padre. ¿Cómo demostró que venía del Padre? Por los milagros que hacía, por la autoridad que tenía sobre los espíritus inmundos que controlaban la mente y el cuerpo de las personas a las que Él liberó. Él demostró que Él venía del Padre por el poder que Él manifestaba sobre el viento, sobre el mar, aún sobre la muerte. Él demostró que era el Hijo de Dios al ser la misericordia que Él sentía, el combustible mediante el cual Él sanaba a los enfermos por el poder de la presencia de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Él era, Él es, y Él es el que va a venir enviado por el Padre. Él es el Hijo de David, prometido a Israel para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Él es, y Él va a regresar muy pronto, muy pronto. Lo estamos esperando. Pero aún los hombres de aquel tiempo, cuando Él caminaba sobre la tierra, que lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, se sentaron a sus pies, aún así los hombres se endurecieron. Principalmente los dirigentes, que eran los que tenían todas las comidas materiales y el poder del gobierno, y por el otro lado, las personas más desposeídas, que llegó un momento que el Señor, nuestro Mesías, les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. En realidad, ustedes no me siguen porque quieran la palabra o la enseñanza que yo les doy, sino porque yo les doy pan y les doy pescado. Y al final, esa fue la multitud que fue asusada por los ricos, por los poderosos de aquel tiempo, para pedirle o exigirle al gobierno romano que crucificaran y mataran a nuestro Mesías. Y no lo hicieron porque fue voluntad de ellos, en el sentido estricto de la palabra, porque el Señor dijo que nadie le quitaba la vida, Él la entregaba voluntariamente, para que por los méritos de Él nosotros podamos regresar al Padre. Todos ellos al final desataron su furia contra nuestro Mesías, y ellos simplemente fueron parte de este plan. A pesar de todo lo que vieron, a pesar de todo lo que comieron, a pesar de todo lo que presenciaron, no se arrepintieron. Tal como acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el capítulo 16. No es un tema de si se da este milagro voy a creer, o si me responde esta oración voy a creer. No es eso. Es un tema de que nosotros tengamos la capacidad de humillarnos y de reconocer que Él es Dios y de entender que Él no nos debe nada, que todo lo que nos da es por su pura misericordia, por su gracia, por el puro afecto de su amor por nosotros. La presencia divina del Señor está con nosotros todavía. Pero la presencia divina del Señor no va a estar habitando en personas que queramos hacer nuestra voluntad, sino que la presencia del Señor va a manifestarse en aquellos que rendimos nuestra voluntad al Señor, que rendimos nuestra vida, que rendimos nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros derechos a Él. Y esa presencia de Dios es la que nos va a enseñar la palabra, es la que nos va a fortalecer en medio de estas circunstancias, y es también la que va a clamar juntamente con nosotros diciendo: ven, Yeshua, ven, Señor, ven, porque esa debe ser nuestra oración. Pero por el otro lado yo digo, tengo personas a las que amo mucho, que todavía no han venido al conocimiento del Mesías, y cuando el Mesías venga ya no van a tener oportunidad.
Entonces, ¿qué hago? Le digo, Señor, espérate, o Señor, ven. Yo anhelo que Él venga. Pero entonces mientras Él viene, hagamos lo que nos toca hacer. Salgamos, testifiquemos, vivamos primero en nosotros lo que después vamos a predicar. No al revés. No es que vamos a ir a hablar bonito y vamos a gritar o vamos a exaltarnos, pero en nuestra vida somos un desastre. No, primero arreglemos la casa. Primero arreglemos nuestra vida. Primero entreguémosle todos nuestros chíos al Padre en el nombre de Jesús y que su presencia divina, su Espíritu Santo, sea el que nos puede ayudar, sea el que nos vaya a levantar. Debemos sujetar nuestras pasiones y nuestros deseos para agradar al Dios viviente, pero no en nuestra fuerza, sino con la fuerza de la presencia de Dios, que es el Espíritu de Dios. Tenemos que saber que todos nos vamos a enfrentar a Él en un futuro no muy lejano. Y dice Apocalipsis, capítulo 19, si lo puedes buscar conmigo, en el capítulo 19, versículos 11 al 16, dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce, excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco, limpio y resplandeciente, y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, sea que quieran o que no quieran, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene, nuestro Mesías está por regresar. Estas cosas que estamos pasando son meras contracciones de parto, y al final que se van a poner más duras, que se van a poner más fuertes, que se van a poner más intensas, vamos a poder contemplar el rostro de nuestro Mesías. Y ahora es el día de decidir si lo vamos a contemplar extasiados o con mucho temor. Dice el Señor: yo pongo por testigos hoy delante de ti al cielo y la tierra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge pues la bendición, y decide hoy comenzar a caminar en pos de aquel que está por regresar. Bendito, no porque yo tenga algo, sino en el nombre del Señor. Y que la paz de Cristo te acompañe, y que la presencia del Señor esté en tu vida todos los días hasta que Él regrese. Amén.